Saludos jóvenes. Eh, Vamos a concluir con este video pues el tema de histología de la boca. Era la última parte la que nos quedaba pendiente, que era lo concerniente a la lengua. Ustedes se van a dar cuenta de que algunas cosas las adelantamos cuando vimos las clases de macroanatomía, entonces van a sentirla un poco más fácil. Posiblemente ahondamos más en partes específicas, pero que ya las conocen porque las tocamos en macroanatomía. Entonces, pues creo que va a ser un poco bastante digerible estas clases. Realmente, si ustedes se han dado cuenta, es bastante, no similar, pero lo que les decía en algún video anterior, que se complementa la información que vimos en macro, pues la complementamos ahorita con micro. Y eso pues hace más fácil integrar el conocimiento y por ende asimilarlo. Teniendo la parte macroscópica, o sea, lo teórico, mejor dicho, lo práctico, el laboratorio práctico, realmente esto tendría que ir concatenado las tres situaciones. Un día tendríamos que ver ¿cómo se llama? Macroscopio, o sea, la teoría de macroanatomía, por ejemplo, de la lengua. Yo les tendría que haber dado macro, ¿cómo se llamaba? Esa se llamaba anatomía de la cavidad oral, por ejemplo. Veíamos lengua, papilas, veíamos ¿cómo se llama? La glándula saliva, los dientes, las encías, magnífico. Luego lo complementábamos con histología de la boca, que es el tema que estamos terminando. Y en una fecha intermedia, ustedes tuvieron que haber visto el laboratorio práctico, tanto de macro como de micro. Y en esa forma, pues el conocimiento estaría pues bien cimentado en su mente. Entonces, yo reconozco esa deficiencia y esa situación que les juega en contra a ustedes. Pero vamos a hacer algo, lo que ya les decía, vamos a hacer algo, todavía pues estamos en pláticas por ahí, más que todo es por la disposición de tiempo, y es que eso es algo que juega en contra de uno. Yo quisiera dedicarme más a la docencia, pero no se puede, ¿verdad? Entonces, pero bueno, vamos a continuar. Entonces, hablamos de la histología, pues, histología de la boca. Ya vimos el paladar duro, paladar blando, la úvula, vimos los dientes, vimos cómo está constituido un diente, vimos cómo está constituido la encía y vimos cómo están constituidos los labios con sus respectivos epitelios y sus tipos de mucosa que los revisten. Vimos también las características, por ejemplo, del diente, ¿verdad? Del esmalte, del cemento, de la dentina, siendo algunas estructuras pues de las más fuertes de las sustancias más fuertes que existen. Entonces, a grandes rasgos, ahora pues vamos a hablar ya directamente pues de la boca. Entonces vamos a continuar, permítanme, y me voy a salir para de acá para poder pues comenzar, correcto, con la histología de la boca, específicamente pues con la zona de la lengua. Como ya sabemos, pues la lengua pues es la estructura más grande que encontramos dentro de la cavidad bucal. La lengua pues posee tres regiones específicas. Una raíz, ¿verdad? Sí, una raíz y un cuerpo. Así se clasifica en macroanatomía, una raíz y un cuerpo. Ahora, en el cuerpo identificamos dos estructuras. El tercio posterior, ¿verdad? Este que está acá es el tercio posterior y los dos tercios anteriores. Se clasifica así porque va de acuerdo a la inervación de la lengua. Entonces, por eso la clasificamos así. Pero en general, pues decimos que la lengua tiene, ¿cómo se llama? Dos regiones. La raíz y el cuerpo. Y el cuerpo pues se subdivide en el tercio anterior, los dos tercios anteriores y el tercio posterior. Ahora bien, algo que le reconocemos a la lengua es su excepcional movilidad. Esa movilidad en todos los sentidos y en todos los ángulos que la lengua tiene, es gracias a la gran masa de fibras entrelazadas, de fibras musculares que están entrelazadas dentro de la lengua y externamente de la lengua. O sea, este es músculo esquelético, ojo con eso, no es músculo liso, es músculo esquelético. El que está
tanto como músculo extrínseco. Ve, no he activado mi puntero, perdón, y ya señalé varias cosas. Por si acaso, pues la raíz, el cuerpo, y el cuerpo se subdivide en el tercio posterior y en el tercio anterior de la lengua. Entonces, hablábamos de que la gran movilidad que tiene la lengua, pues es gracias a los músculos, a esa musculatura tanto extrínseca como intrínseca, que es de tipo esquelética, no de tipo músculo liso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que las fibras musculares, o que la clasificación es en base a al origen de las fibras musculares. Las que se originan por fuera de la lengua y se insertan en la lengua es lo que conocemos como los músculos extrínsecos. Y los otros son los que se originan dentro de la lengua y se insertan en la misma lengua. A eso se les llamamos los músculos intrínsecos, que ya los vimos, eso ya los vimos en macroanatomía. Entonces, vamos a decir pues que los músculos extrínsecos son los responsables, ¿verdad? Estos son los responsables de los movimientos de la lengua dentro y fuera de la boca. O sea, el poder sacar la lengua es gracias a los músculos extrínsecos. Que se mueva de un lado a otro, músculos extrínsecos. Que se mueva de arriba a abajo, músculos extrínsecos. En cambio, los músculos intrínsecos, estos son los que modifican la forma de la lengua. Enrollar la lengua, movilizar la lengua, por ejemplo, en la deglución. Eso es gracias a los músculos intrínsecos, los que les cambian la forma. Y los extrínsecos son los que la mueven dentro o fuera de la cavidad oral. Los músculos intrínsecos, ¿verdad? Son los que conocemos como el longitudinal, ¿verdad? Longitudinal superior, el longitudinal inferior, el músculo vertical y el músculo transverso. Esos son músculos intrínsecos, ¿verdad? Músculos inervados por el hipogloso. Y luego tenemos los extrínsecos, ¿verdad? El palatogloso, el estilogloso, el geniogloso y el iogloso. Pregunta de examen, esa fue pregunta de examen, ¿verdad? Todos inervados también por el hipogloso, menos uno, que es esa fue pregunta de examen, del palatogloso, que es inervado por el vago. Entonces, vamos a ver también que la lengua posee una superficie dorsal, ¿verdad? Que es esta, la superficie dorsal. La que está por abajo es la superficie ventral, lo que está por abajo de la lengua, ¿verdad? La superficie ventral. Y posee dos superficies laterales que se conocen como los bordes, que son estas de acá. Estos son las superficies laterales o los bordes de la lengua. Entonces, la parte pues más grande, más prominente, más llamativa, pues por supuesto es el dorso de la lengua, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que en la lengua pues la podemos dividir en dos tercios. Bueno, sí, en tercios. Los dos tercios anteriores, que es la parte más externa de la lengua, y el tercio posterior. Los dos tercios, pues como lo vemos, pues es lo más grande, y el otro pues es el más pequeño. Estas dos regiones, ¿verdad? Estas dos regiones podemos decir que están separadas o, ¿cómo podemos decir? Sí, están delimitadas pues por este surco. Esta llave está un poquito más movida, pero ustedes ya me entienden. Esto es el surco que tiene una forma de V. A esto le llamamos el surco terminal. El vértice del surco terminal está dirigido hacia la porción posterior de la lengua y en ella pues encontramos una concavidad profunda que le encontramos en el vértice que se llama el ciego, foramen ciego o agujero ciego. Ahora, la superficie dorsal, ¿verdad?, del tercio posterior de la lengua es bastante irregular. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar lo que se conocen como las amígdalas linguales, ¿verdad? Son estas de aquí. Aquí no se ven muy bien, pero las vamos a ver más adelante. Tenemos las amígdalas linguales. Y también la parte más posterior, que es esto, parte más posterior de la lengua, es lo que conocemos como la raíz de la lengua. Es parte de la musculatura que es extrínseca de la lengua. Ahora, en relación a que en estas existen glándulas salivales menores, entre los músculos intrínsecos, ¿verdad?, que son los que conforman el cuerpo de la lengua,
vamos a encontrar revueltas o incrustadas estas glándulas salivales menores. Vamos a encontrar las linguales anteriores, que se encuentran en esta parte de acá, que son las glándulas de Bladingnuum. Glándulas de Bladingnuum. Búsquenlo. No, por eso no se los puse en la diapositiva para que las averigüen. Glándulas de Bladingnuum. Estas están cerca de la punta de la lengua. Luego tenemos las glándulas mucosas posteriores. Estas glándulas mucosas posteriores, estas están en el núcleo del tercio posterior de la lengua, o sea, al interior. Ahí vamos a encontrar las glándulas mucosas posteriores. Y la tercera son las glándulas de von Ebner. Glándulas de von Ebner. Estas las localizamos en la cara posterior del tercio anterior de la lengua, o sea, en esta zona de acá encontramos las glándulas de von Ebner. Estas, los conductos liberan saliva un poco más cerosa y ¿cómo se llama? Y también las encontramos cerca del surco terminal. Vamos a ver pues que encontramos las papilas. Estas están compuestas principalmente por papilas caliciformes, ¿verdad? Y los surcos anteriores, que de ellos vamos a encontrar que están las papilas foliadas. Ahora, las papilas linguales, que es donde encontramos las terminaciones gustativas, estas pues, la mayoría, estas se proyectan sobre la superficie, están sobre la superficie de la lengua. Cubren prácticamente los 2/3 anteriores de la superficie dorsal de la lengua. Ahí es donde está la mayoría. Pero, como ya vimos en otros temas por allá, encontramos algunos corpúsculos gustativos fuera de la lengua y tienen acción pues para discriminar o para determinar pues los sabores. Permítanme, se me trabó esto. Aquí estamos. Para que ilustremos, ¿verdad?, lo que estábamos hablando, pues esto es la lengua, esta es la parte más posterior de la lengua, esto es la raíz de la lengua. Estos son la musculatura, ¿verdad? La que va hacia la apófisis geni de la mandíbula, el geniogloso, la que va al yoides, ¿verdad? Hacia abajo, hacia el yoides, encontramos el giogloso, el estilogloso, pues no lo vemos acá, pero pues esta es la raíz. Y hablaba pues de que la parte más posterior de la lengua se volvía más irregular debido a la presencia de las amígdalas linguales. Esta diapositiva me va a servir mucho para recordar el anillo de Waldeyer. El anillo de Waldeyer está conformado por las amígdalas linguales, las amígdalas palatinas, las amígdalas faríngeas y en esta zona de aquí, que es donde se abre la trompa de Eustaquio, encontramos las amígdalas tubáricas de la tuba auditiva, ¿verdad? Ojo con eso, ojalá se les olvide. Ese es el anillo de Waldeyer. Son 4 componentes: las amígdalas linguales, las amígdalas faríngeas, las amígdalas palatinas y las amígdalas tubáricas. Sigamos. Hablando entonces de las papilas linguales, vamos a ver que son de 4 tipos: las filiformes, las fungiformes, las foliadas y las caliciformes. En anatomía macroscópica no les decíamos caliciformes, sino que les decíamos circunvalada. Es lo mismo, caliciformes y circunvalada. Morfológicamente sí está mejor decirle caliciforme, porque tienen forma de un cáliz. ¿Se acuerdan qué es el cáliz, verdad? El copón que se usa, por ejemplo, en la misa, pues los católicos lo van a saber. Esto es una forma de cáliz, de una copa, por decir así. Entonces, estas son las caliciformes. Todas ellas, pues, reciben su nombre dependiendo, pues, de la estructura y de la función, ¿verdad?, que ejercen. Como les decía, se sitúan en la parte anterior del surco terminal de la cara dorsal o lateral de la lengua, o sea, en los 2/3, ahí se distribuyen en el dorso de la lengua. Tenemos las filiformes, ¿verdad?, las foliadas y las fungiformes. Ya vamos a hablar un poco de por qué esos nombrecitos que tienen ellas específicamente. Sigamos. Hablemos de las filiformes, ¿verdad? Las filiformes se les llama así porque tienen forma de hilo. Estas son las filiformes. Veamos la anterior, ¿verdad? Esta es la filiforme, tiene forma de hebra de hilo. Por eso se le llama filiforme. No me cuestionen a mí
que por qué le tienen ese nombre si ni se parece a un hilo, pero ni modo, así se tiene y así lo vamos a, lo vamos a aprender. Entonces vamos a ver pues que las papilas filiformes pues son numerosas, son estructuras pues muy delgadas, estas que vemos acá, son estructuras muy delgadas que le dan el aspecto como aterciopelado a la superficie dorsal. Ese como tejido de terciopelo que se le ve a la lengua es gracias a las filiformes, a los hilos. Bueno, tiene lógica, ¿verdad? ¿Por qué se le dice filiforme? Estas papilas están cubiertas por un epitelio plano estratificado queratinizado. Este epitelio y estas papilas son las que le ayudan a raspar la comida de la superficie, o sea, son las que raspan, son las como digamos la lija de la lengua. Esa es la función de las papilas filiformes. El alto grado de queratinización, ¿verdad? Por ejemplo, en la lengua del gato, ¿verdad? La lengua del gato es lengua áspera, es lengua, ¿cómo se llama? Es lengua gruesa, entonces dura, es gracias a la queratinización que sufren las papilas filiformes de la lengua del gato. Y eso también es lo que le da la consistencia áspera también a nuestra lengua. ¿Verdad? Los que tienen gato me van a entender. ¿Verdad? Los que tienen gato o gatas, ¿verdad? Se van a saber de qué estoy hablando. Los que no, pues ni idea, porque yo nunca le he tocado la lengua a un gato, solo me han dicho. Entonces, el alto grado pues de queratinización le da esa sensación, ¿verdad? Al tocar la lengua. Las papilas filiformes pues no poseen botones gustativos. Ojo con eso, no poseen botones gustativos. Veamos las papilas fungiformes. Cada papila fungiforme, esta es una papila fungiforme. Cada papila fungiforme pues se parece a un hongo, a una seta, un hongo. El tallo delgado, ¿verdad? Que es esto de acá, conecta a la papila pues con la corona de la superficie de la lengua, ¿verdad? Todo esto. Entonces, tiene forma pues de un hongo. Más o menos. Quiero ver la original, la que tenemos allá, a ver si está en verdad. La fungiforme. Sí, miren. Aquí en el dibujo se parece. Allá en el esquema no mucho, pero sí. Así es donde voy, es la papila fungiforme. Entonces, el epitelio de recubrimiento de estas papilas es de tipo plano, no queratinizado. Las fungiformes tienen epitelio plano, no queratinizado. Ahora, ella pues, ¿cómo les puedo decir? Tienen una alta vascularidad. Todo esto que vemos acá es vascularidad. Tiene alta vascularidad, tiene muchas asas capilares que están por abajo del epitelio. Y eso hace que se vean como puntos rojos distribuidos de forma aleatoria, en desorden, pues, entre las papilas filiformes y el dorso de la lengua. Esos puntitos rojos que vemos en la lengua son las papilas fungiformes porque tienen bastante irrigación. Las papilas fungiformes sí poseen botones gustativos. Por supuesto, en la cara dorsal, pues de su parte superior. Es una parte específica de la papila, pero eso no se lo voy a preguntar. Sí me interesa que sepan que es la que tiene más vascularidad y es la que posee botones gustativos. Y que su epitelio es epitelio plano, no queratinizado. Veamos la siguiente. La siguiente es las papilas foliadas. La papila foliada, ¿verdad? Estas se localizan en la cara posterolateral de la lengua y estas aparecen como surcos verticales. Esto que vemos acá aparecen como surquitos verticales entre las papilas foliadas y se les llama foliadas porque recuerdan las folios. Folio es página, libro, entonces pareciera como las páginas de un libro, por eso se le llaman papilas foliadas, por los espacios que quedan entre cada una pues de las papilas. Estas papilas pues tienen ¿cómo se llama? Están conformadas por epitelio plano no queratinizado. Sí posee botones gustativos, ¿verdad? Pero algo muy importante de esto que se ha estudiado es que estos botones gustativos
son funcionales principalmente en los recién nacidos. Con el pasar del tiempo, a partir ya del segundo a tercer año de vida, pues estos botones gustativos de estas papilas se van degenerando. Entonces podemos decir que van quedando como en desuso o sin alguna función específica. Pero recuerden que eso se dice ahorita y luego pues puede haber un cambio. Ahora, vamos a ver pues que entre los surcos de las glándulas, se van a encontrar entre estos surcos, ¿verdad?, de las papilas foliadas, encontramos los conductos o los conductillos delgados de las glándulas salivales menores, las cerosas menores, y estas son las de von Ebner. Ojo con eso, las glándulas salivales menores que tienen su conducto de drenaje entre las papilas foliadas son las papilas de von Ebner. Entonces, que ya habíamos dicho que están en el núcleo de la lengua y vacían su contenido en los surcos de las papilas foliadas. Posible pregunta de examen. Todos estos son conductos, ¿verdad? Y estas son las glándulas específicamente. Estas son las glándulas. Los poros gustativos los encontramos entre la estructura periférica de cada una de las papilas foliadas. Y por último, pues las papilas caliciformes o papilas circunvaladas, ¿verdad? Es el nombre que reciben. Más o menos hay entre 8 a 12 papilas caliciformes distribuidas, ¿verdad? Son bastante grandes, distribuidas en forma de V, inmediatamente anterior pues al surco terminal. Esta parte lo dice solo la literatura de Leslie no sé qué, no me acuerdo del apellido, pero solo en esta literatura he encontrado eso. En todas dice que el surco terminal está constituido por las papilas caliciformes, pero aquí en esta otra literatura lo dice, y esta literatura es más nueva, entonces por eso lo traigo a colación, pero lo vamos a mantener que las papilas las papilas caliciformes están localizadas en la periferia del surco terminal. Estas papilas se encuentran sumergidas completamente en la superficie de la lengua. Por eso pues están recubiertas por un surco, por un epitelio, ¿verdad? Un surco y un epitelio, y cuya base pues está perforada por los estrechos conductos también de las glándulas de von Ebner, lo que estamos viendo acá también. Estas tienen un surco. Este surco los delimita. Este surco cobra más importancia primero porque son menos papilas y también porque aquí desembocan los mismos conductos que vimos en las foliadas, los conductos de las glándulas secretoras de saliva menores, las de von Ebner. Ahora, el revestimiento epitelial, ¿verdad?, de las papilas caliciformes tiene numerosos botones gustativos, pero ojo con esto, solo los que están, ¿cómo se llama? ¿Cómo que llama? Ya se me fue. Las que están en toda la zona de la lengua, en toda la parte anterior pues del surco terminal. Ahí las encontramos. Y los corpúsculos gustativos, que son estos, ya lo vamos a ver con mayor aumento. Los botones gustativos están en esta zona, principalmente en la cara anterior, no en esta. Esta es la cara anterior. Este es un corte, digamos, longitudinal de la lengua, donde estamos viendo la papila caliciforme. Aquí estamos viendo las foliadas. Entonces, terminan las foliadas, tenemos un surco y aquí vemos la desembocadura de los conductos de von Ebner también. Pero en la cara anterior de la papila es que encontramos los corpúsculos gustativos, pero en la cara posterior no. O si existen, no son funcionales. Sigamos. Bueno, ya lo dije, tiene botones gustativos, por supuesto. Esto es lo que a esto nos estamos refiriendo, mire, a estos poros. Este es otro corte sagital. Entonces, esta es la hendidura. Esto es la pared, ¿verdad? La pared que viene siempre de la estructura de la lengua, posiblemente de la lámina basal, donde encontramos las foliadas de la pared. Esta es la hendidura, este es el círculo, este es un corpúsculo
gustativo, en una papila gustativa. Entonces estos son los corpúsculos. En la punta encontramos el poro gustativo. Eso lo vamos a ver pues más adelante. Entonces vemos que en la cara anterior se encuentran numerosas botones gustativos en todo esto. Cada botón gustativo pues presenta un poro gustativo. Por ahí es donde sobresalen las microvellosidades de las células o de las neuronas gustativas que se proyectan hacia la cavidad, ¿verdad? Que está repleta de saliva y es la que se localiza pues entre la papila caliciforme y la pared de la hendidura pues del foso, la proyección pues de los cilios de la neurona gustativa. Sigamos. Hablemos de los botones gustativos. Botones gustativos son aproximadamente 2000 a 8000 en la superficie de la lengua. Estos pues son órganos específicamente intraepiteliales, específicamente sensitivos y específicamente, no, ya aburro, principalmente pues su función es la percepción del gusto, la percepción de los sabores. ¿Dónde se localizan? En la superficie de la lengua y en la cara posterior de la cavidad bucal. Ya hablamos dónde las encontramos, eso es de la clase anterior. Cada botón gustativo, ¿verdad? Bueno, si los podemos ver, este es un botón gustativo. Todo esto es un botón gustativo. Es más pálido que el resto del epitelio pues, de la lengua. Entonces los poros se ven más pálidos. Eso es algo muy importante. Eso se ve ya cuando lo veamos en micro, pues ahí lo vamos a entender. Entonces tiene una forma, como lo ven, como un óvalo, más o menos, como un óvalo, ¿verdad? Y tiene pues abundantes células sensoriales, de sostén y basales. Si se han fijado, pues así están casi constituidas las estructuras funcionales de cada uno de los receptores. En el extremo, ¿verdad?, superior es donde encontramos pues el poro gustativo, esta zona de acá. Eso pues es el que se localiza pues de forma libre en la superficie del epitelio y se proyecta pues hacia la abertura, o sea, hacia la boca, pues hacia donde está la saliva. El poro gustativo pues está formado por células epiteliales planas, estratificadas, que se encuentran también por encima del botón gustativo. Ese es el tipo de epitelio, plano, estratificado. Además de estar asociadas con las papilas, ¿verdad? Los corpúsculos gustativos, los botones gustativos, están presentes en el arco palatogloso, lo voy a repetir de nuevo, en el arco palatogloso, en el paladar blando, en la superficie posterior de la epiglotis, esto sí es nuevo, y en la pared posterior de la faringe, hasta la altura del cartílago cricoides, en la úvula también. Entonces, esas son las zonas donde podemos encontrar corpúsculos gustativos por fuera, botones gustativos. Miren, por rato digo corpúsculos, por rato digo botones, es lo mismo. Los botones gustativos principalmente pues están en la lengua, ya lo dijimos, acompañando a cada una de las papilas. Pero los podemos encontrar como corpúsculos específicos en el arco palatogloso, en el paladar blando, por ende está la úvula, en la superficie posterior de la epiglotis y en la pared posterior de la faringe, hasta la altura del cartílago cricoides, son cartílagos de la laringe. Sigamos. Bueno, aquí aprovechamos a ver cómo es la distribución de células. Tenemos las células de sostén, las células sensoriales, que son las encargadas de recoger la información, y las células basales, que se encuentran, como se dice, en la base. Estas que vemos acá. Estos son el axón, ¿verdad?, llegando hacia cada una de las células sensoriales. Y las de sostén, como ya lo vimos, por ejemplo, en la superficie nasal, en el epitelio nasal, cumplen con esa función de ser sostén. Y las basales también se conforman como posibles células madre para desarrollar alguna célula, perdón. Sigamos. Entonces, hablando de la celularidad de un botón gustativo, empecemos hablando por las células de sostén o células de soporte, como le dice aquí en esta diapositiva. Estas pues son menos abundantes. También pues son células, como le pueden ver, de forma pues alargada. A la par se parecen mucho pues a la célula receptora. Son alargadas y se extienden pues desde la superficie hasta la superficie de la lámina basal del poro gustativo.
contienen microvellosidades, eso sí, contienen microvellosidades similares a las vellosidades de las células receptoras, ¿verdad? O de las células neuroepiteliales o de las células sensoriales, como le quieran llamar ustedes. ¿Cómo se llama? Pero estas, por supuesto, pues no hacen sinapsis con la fibra nerviosa en ningún momento. Más o menos el recambio de unas células de soporte es a los 10 días, más o menos. Esa es la vida media de una célula de soporte, más o menos pues 10 días. Luego tenemos las células basales, estas que vemos acá. Las células basales, ¿verdad? Y como su nombre aquí le ha puesto, en células precursoras. Las células basales pues son pequeñas, como podemos ver, se encuentran completamente en la porción basal del corpúsculo gustativo, del poro gustativo, y están pues adosadas a la lámina basal. Como característica pues son células precursoras, son células que pueden regenerar o modificar su estructura para venir a suplir a una célula que se ha dañado o que no tiene recambio inmediato, vea que son las células neuroepiteliales del gusto o las células pues de soporte. Ahora, las células neuroepiteliales sensoriales o las células pues del gusto, como les quieramos llamar, son pues las más numerosas. Ellas son las más numerosas del receptor del gusto. Y estas pues de la misma forma, ¿verdad? Son alargadas, se van desde la lámina basal pues hasta el poro, ¿verdad? Hasta la superficie de la que ya tiene contacto pues con la saliva. Y ¿qué más podemos decir de ella? Bueno, hay una unión muy estrecha entre las células de soporte y las células neuroepiteliales. A ella se le llama sonulae occludens, algo así, está como en latín el nombre. Occludens sonulae, algo así. Búsquenlo y me lo confirman. A la altura pues de la base, vean las células neuroepiteliales a la altura de la base, es donde vemos pues que se hace la sinapsis con las prolongaciones aferentes de la neurona pues sensorial, o sea, la que va a llevar la información de la neurona sensitiva, que es la que va a llevar pues la información hacia los núcleos encefálicos, ¿verdad? Del gusto. Aquí pues intervienen el nervio facial, ojalá se acuerden cómo se llama la rama del nervio facial que se involucra en el gusto, las ramas del glosofaríngeo y las ramas del vago, que son las que llevan la información sensorial, o sea, el sabor hacia los núcleos sensoriales relacionados con el gusto en el encéfalo. También estas células llegan a tener una vida media de aproximadamente 10 días. Esa es la vida media que ellas tienen, aproximadamente 10 días. Sigamos. Esto es el botón gustativo, ¿verdad? Para que lo veamos ya un poquito mejor. Pero lo que me interesa es ver cómo se hace la sinapsis de las células de las fibrillas nerviosas que llegan y por la base es que conectan a la neurona sensorial con la fibrilla nerviosa que va a llevar pues la información. Toda la fibra nerviosa pues entra al botón gustativo y va formando pues uniones tipo sinapsis con células. Fíjense que en una literatura no maneja como células de soporte, células basales o células, aquí por ejemplo le llama célula gustativa. Esta es tomada del internet. En otra literatura las clasifica como células tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Así las manifiesta. Y le va cambiando el nombre según la etapa en la que se encuentre desarrollada pues esa célula específica del botón. Yo lo siento muy complicado y por eso no me gustó, aunque supuestamente es la nueva, ¿cómo le llaman a esto? Es la nueva forma de presentar pues a las células de un poro gustativo. Pero como les vuelvo a repetir, pues lo veo muy complicado, así es que no, mejor nos quedamos con la antigua, ¿verdad? Gustativa, de soporte y basal. Ahora bien, en el caso de las células neuroepiteliales, pues también en la literatura las describe como de tres tipos, que vendrían a ser como que la información que registran no es la misma, como que hubiera una diferenciación o
o cómo les pudiera decir, como que nos ayudan al discernimiento del gusto. Entonces, pero siempre son células neuroepiteliales, entonces tampoco le voy a meter mucho a esa situación. Ahora, cada uno de estos tipos de células pues posee esta estructura, que también no tiene la de soporte, que son las microvellosidades. Son largas, son delgadas y se proyectan pues desde el poro gustativo. Antes pues ya ¿cómo se llaman? Estas microvellosidades solo se manejaban así como microvellosidades, pero lo último se le conocen como cilios y se le conocen como cilios gustativos. Esa es información si quiero que la manejen. Se llaman cilios gustativos a las microvellosidades de las células neuroepiteliales o las células gustativas reciben el nombre de cilios gustativos. Ojo con eso. Permítanme. Hablando específicamente de lo que es el gusto, esto es un poco de fisiología realmente, mezclado con química, bioquímica. No vendría a ser una información importante para la anatomía, pero es necesario mencionarlo porque hemos hablado de las papilas. Entonces vamos a hablar un poquito sobre el gusto. El gusto pues se clasifica como una sensibilidad, ¿verdad?, por estímulos químicos, en las cuales pues diversas sustancias de sápidas, o sea, de sabor, ¿verdad? O sea, sustancias sápidas, ¿verdad? Las sustancias sápidas son, es decir, un sabor estimulante de sustancias, o sea, genera una reacción. Esas son las sustancias sápidas, las que tienen sabor. Entonces, que están contenidas pues en los alimentos o en las bebidas, son los que interaccionan con los receptores gustativos, que están situados pues en la superficie apical de las células neuroepiteliales. Ahora, estas células reaccionan pues a 5 estímulos básicos: lo dulce, lo salado, lo amargo, lo agrio y lo umami. Umami significa sabroso, eso significa en japonés umami. Ahora, ustedes ven ahí que que dice grasa. Recientemente, esta literatura son hallazgos recientes, donde dice que existen receptores, han descubierto receptores en los botones gustativos y los clasifica con el nombre de CD36. Se supone que estos son un transportador de ácidos grasos que tiene la capacidad de detectar la grasa. Así como detecta lo agrio, lo umami, lo amargo, lo dulce o lo salado, así detecta la grasa. Los individuos o las personas que poseen, porque no todos los poseen, que poseen este receptor, pues, o este tipo de receptor, son los que prefieren los alimentos que son grasosos, los que les gustan, por ejemplo, el chocolate. Los que tienen, ¿cómo se llama?, avidez o preferencia por el chocolate, pueden ser personas pues que tienen abundantes receptores CD36, o sea, para la grasa en su lengua, o le gusten mucho los chicharrones, por ejemplo. Es un decir. Ahora, son cosas pues que se las traigo a colación porque son nuevas y es bueno saberlo. Y se los puedo preguntar. Ahora, en sí la reacción del sabor o cómo se da el gusto es una acción molecular, ¿vea?, de todas las sustancias sápidas, de todas las sustancias que tienen sabor, que esta puede pues implicar la apertura, ¿cómo se llama?, la apertura o cierre, ¿verdad?, de algunos conductos. En la otra diapositiva les explico eso mejor. Lo que sí quiero terminar que las sustancias de sabor, pues amargas, dulces y umami, interaccionan con receptores del gusto acoplados a proteína G, que pertenecen a la familia T1R y T2R, que son de receptores quimiosensoriales. Esto es lo que les decía, que esta en la diapositiva está más fácil de entender, no sé por qué lo tengo aquí. Pero sí, más que todo está acoplado con transportadores. Unos que tienen que ver con proteínas G y otros que tienen que ver con unos conductos iónicos. Que aquí veámoslo, permítanme, estamos hablando en el aire. Es esto. No quiero meterme en mucho, ¿verdad? Porque
Aquí pues ya podemos decir que esto es bioquímica, esto es fisiología. Entonces vamos a ver cómo hay receptores, ¿verdad?, específicos como la proteína G, que son de los cotransportadores que tienen que tener una unión, ¿verdad?, a los receptores, ¿verdad?, T2R, T1R2, que son para los sabores amargo, dulce y umami. Entonces necesitamos la proteína R para que lo presente a cada uno de los receptores y se puede interpretar y de la cadena de despolarización para luego viajar a través de la fibra nerviosa. Ahora, los otros son a través de canales iónicos, son canales que se abren y permiten la entrada del sabor en sí o del estímulo del sabor. En este caso, pues, de lo ácido y de lo salado. Esto es por canales iónicos, esto es por proteína G, mediado por proteína G. Y para terminar, yo creo que esta sí es la última. Aquí está el resumen de todo de los botones gustativos. Los amargos, el receptor que encontramos en cada uno de los corpúsculos es T2R38 ligado a proteína G. Lo dulce ligado a proteína G. Esto es lo que más me interesa a mí. Esto es bioquímica, esto es histología. Entonces, ¿a qué está ligado? A proteína G, o sea, es un cotransportador, o simplemente es un transporte pasivo, que es, estos son tipos de transporte. Esto lo vimos allá cuando veíamos, por ejemplo, el intercambio a nivel de los ¿cómo se llamaba esto? De los capilares. Entonces también el intercambio gaseoso. Entonces aquí vamos a ver que estos están a canales de hidrógeno y otros son a canales de sodios, ¿verdad? Entonces eso es lo importante de los tipos de sustancias sápidas, ¿verdad? Así se llaman, las sustancias sápidas. Y estos son los receptores, ¿no? Aprendan de los receptores también y cómo es el transportador que tienen. Entonces, con esto pues terminamos esta clase. Ya prácticamente estamos listos para hacer pues el parcial próximo de ya me trabé. El parcial pues de histología, de microanatomía, el teórico de microanatomía, pues ya tenemos lista toda la información y ya podemos realizarlo. Vamos a estar expectantes. De momento yo, bueno, voy a emitir por ahí, ¿verdad?, a través de mi vocero. Voy a emitir pues de que el examen yo no lo he movido. El examen está para lunes. Si la situación pues cambia, es posiblemente el lunes se retomen las actividades normales. Si hay cambios, pues vamos a tener que moverlo a la fecha inmediata, ¿verdad? Así lo voy a hacer, a la fecha más inmediata vamos a hacer el examen. Si nos puede hacerse el lunes, pues martes yo no puedo, pero podemos hacerlo miércoles o pudiera ser jueves, no sé. Pero eso lo vamos a decidir a la menor brevedad posible, porque si no, nos vamos a atrasar. Y atrasarse ahorita no lo vamos a sentir porque vamos a un ciclo 2, a un cómputo 2, pero sí lo vamos a sentir cuando estemos allá por noviembre a patadas de ahogado y todavía teniendo actividades. El ciclo pasado, el ciclo 2, el ciclo par del año pasado, pues todavía estábamos a diciembre, en fechas próximas a la fiesta, haciendo evaluaciones. Y las reposiciones creo que fue al venir, vea, en enero. No quiero pasar por eso de nuevo. Sí, quiero sacar esto a tiempo. Vamos bien con los tiempos realmente. Así es que, pues, por favor, métanle con ganas. Si cambia la situación climática, posiblemente el lunes se levanten las restricciones. No, perdón. Si cambia, si mejora la situación, pues es posiblemente el lunes volvamos a las actividades normales, no presenciales. Así que vamos a trabajar, vamos a hacer el examen el lunes. Si no, se va a mover a la fecha inmediata, a la fecha más inmediata. Cuídense, estudien mucho, ya tenemos toda la información. Esta clase realmente la hice corta. Bueno, 2 horas. No más, ¿verdad? 3 horas. Este último pedazo fue lo más corto. Quedamos así. Estudien mucho y se les aprecia bastante. Me interesan mucho jóvenes realmente como estudiantes, me interesan bastante porque yo tengo una responsabilidad con ustedes de enseñar y de compartir mi conocimiento. Y de ustedes pues yo espero también el compromiso de que rindan y que valoren, ¿verdad?, el esfuerzo que hacen pues sus padres principalmente y nosotros pues sus docentes.
éxitos realmente y estamos pendientes a cualquier información. Cuídense mucho, se les aprecia y pasen buenas noches. Adiós.